El golpe sonó tan fuerte que incluso los cubiertos en la mesa vibraron. Mi yerno le estampó la mano en la cara a mi hija en plena cena, sin aviso, sin pudor, como si estuviera corrigiendo a un objeto. Vi cómo su rostro se volteó de golpe y cómo la marca roja empezó a aparecerle en la mejilla. Ese fue el segundo en que algo dentro de mí se quebró. Pero lo verdaderamente enfermizo fue lo que siguió. La suegra de él levantando el celular para grabar, riéndose, disfrutando la escena como si se tratara de un espectáculo familiar. La manera en que apuntó la cámara hacia mi hija me revolvió el estómago. Esa risa, esa satisfacción, fue un veneno que me quemó por dentro. No dije una sola palabra. Ni una. Todo mi cuerpo pedía gritar, reaccionar, hacer algo, pero lo único que hice fue quedarme perfectamente quieta. Sentí como mi respiración se volvió fría, controlada, como si mi mente se despegara de la escena para tomar una decisión que llevaba años dormida. Dejé la servilleta sobre la mesa con una calma que no era real. Me levanté, sin mirar a nadie, y caminé hacia la terraza. Mis pasos sonaban como si yo fuera otra persona. Sabía que si volteaba a ver a mi hija, no iba a poder mantenerme de pie. Cuando abrí la puerta y respiré el aire helado de la noche, todo se aclaró. No estaba temblando por miedo, sino por la certeza absoluta de que esto no se iba a quedar así, que ya no había vuelta atrás. Saqué mi celular. Mi dedo buscó ese número que había prometido no volver a marcar jamás. Ese contacto que guardé como un seguro que esperaba nunca necesitar. Pero ese día, era exactamente para esto. Lo marqué sin pensarlo 2 veces. No expliqué nada. No había que explicar nada. Del otro lado entendieron con solo escuchar mi silencio. Colgué. Me quedé mirando la calle en penumbra, sintiendo como mi corazón latía con una fuerza distinta, más firme, más peligrosa. Adentro, la cena seguía como si nada hubiera pasado. Afuera, yo ya había tomado la decisión que cambiaría todo. Ellos aún no lo sabían. Pero acababan de cruzar un límite del que nadie iba a salir igual. Nunca imaginé que mi vida me llevaría a ese punto, a estar parada en una terraza temblando por algo que jamás pensé volver a enfrentar. Porque toda mi historia, todo lo que soy, fue construida a base de resistencia silenciosa. No crecí en una familia perfecta, pero crecí con una certeza, que lo que pasa en casa deja cicatrices que uno carga aunque pasen los años. Mi infancia estuvo llena de esfuerzos. Desde que tengo memoria, trabajé al lado de mi mamá en lo que hubiera, lavar ropa ajena, vender comida, limpiar casas. Cada peso se estiraba hasta donde diera. No había lujos, pero sí había dignidad, esa dignidad que juré proteger cuando tuve a mi hija. Le prometí que ella no iba a repetir mi historia, que jamás permitiría que nadie la humillara o la hiciera sentir menos. Esa fue mi promesa más profunda. Con el tiempo, logré levantar un hogar sencillo pero lleno de calma. Pinté paredes, arreglé fugas, hice muebles con mis propias manos. Todo era pequeño, pero era nuestro. Me sentía orgullosa de cada cosa que había construido, porque todo lo había hecho a pulso, paso a paso, sin que nadie me regalara nada. Cuando mi hija era niña, su risa llenaba la casa. Yo la veía correr por el patio con su cabello despeinado y pensaba, esto vale todo. Esto es lo que importa. Ella siempre fue mi motor. Era la razón por la que me levantaba incluso en los días en los que el cansancio me hacía ver borroso. Cada esfuerzo, cada desvelo, cada sacrificio, todo era por ella. Y por eso dolió tanto, años después, verla caer en un ciclo que yo reconocía demasiado bien. Porque cuando empezó a salir con su pareja, yo noté señales que no quería aceptar. Pequeños controles disfrazados de preocupación, miradas que no coincidían con sus palabras, comentarios que la hacían encogerse un poco, apenas perceptible. Nada tan obvio como un golpe. Nada tan claro como una amenaza. Lo invisible, lo peligroso. Pero yo confiaba en ella. Confiaba en que sabría poner límites. Y también, lo admito, confié en que él no sería tan parecido a los hombres que conocí en mi pasado. Me quise convencer de que estaba exagerando, que quizás solo era mi historia hablándome desde atrás. Así que, como muchas madres, guardé silencio. Observé. Esperé. Confié. Hasta esa noche. Esa noche en que, frente a mis ojos, se rompió la ilusión de que ella estaba a salvo.
Esa noche en que entendí que la decisión que tomara no solo definiría mi vida, sino también la de ella. Y mientras pienso en todo lo que viví, en todo lo que construí, algo se vuelve más claro que nunca. No sobrevivía tanto para quedarme callada ahora. No pasé por lo que pasé para permitir que la historia se repitiera. Lo que viene después de esa llamada, no fue fuerza. Cuando pienso en mi hija de niña, todo se vuelve más nítido, como si mi memoria supiera exactamente dónde encontrar lo que me sostiene. Ella siempre tuvo una luz propia, una energía que llenaba la casa aunque fuera pequeña, aunque no tuviéramos nada. Recuerdo sus pasos chiquitos corriendo por el pasillo, sus manos manchadas de pintura mientras hacía dibujos que yo pegaba en la pared como si fueran obras de museo. Desde muy pequeña buscaba la manera de hacerme sonreír después de mis jornadas largas. Me recibía con abrazos que parecían envolverme por completo y con esas historias que inventaba para que yo no pensara en el cansancio ni en las preocupaciones diarias. La veía crecer con una mezcla de ternura y admiración, porque siempre encontraba motivos para alegrarse aun cuando nuestra vida era simple y teníamos que esforzarnos para casi todo. Había tardes en las que la observaba jugar en el patio con una imaginación tan grande que convertía cualquier cosa en un universo propio. Yo seguía sus movimientos desde la ventana mientras trataba de guardar cada detalle en la memoria, sabiendo que esos momentos serían los que me sostendrían en los días difíciles. Nadie me había enseñado a ser mamá, pero cada gesto de ella me guiaba sin que se diera cuenta. Con el paso de los años su carácter empezó a formarse de una manera muy especial. No era una niña ruidosa ni impulsiva, sino una que procesaba todo con calma y con una sensibilidad que pocas veces se ve. Le bastaba una mirada para entender que algo no estaba bien, y en lugar de alejarse, se acercaba con un silencio que decía más que cualquier palabra. Esa forma tan noble de ver el mundo me hacía sentir una responsabilidad enorme, porque sabía que un corazón así debía cuidarse con el doble de atención. Su adolescencia llegó como un suspiro, y aunque yo intenté prepararme, fue inevitable sentir que el tiempo me rebasaba. La vi convertirse en una joven que caminaba con más seguridad de la que yo tuve a su edad. Tenía sueños claros, metas sencillas pero firmes, y una ilusión por la vida que llenaba la casa de un brillo distinto. Cada paso que daba reforzaba mi deseo de protegerla, no desde el miedo, sino desde la certeza de que ella merecía un camino distinto al que yo recorrí. A veces pienso en todas esas etapas como una línea continua que nunca se rompió. Aun en los momentos complicados, mi vínculo con ella se mantuvo fuerte porque nació desde el primer instante en que la cargué. Esa raíz es la que me sostiene ahora que enfrentamos algo que jamás imaginé. Y al recordar su infancia, entiendo con más claridad la fuerza que me llevó a hacer esa llamada, porque ninguna madre olvida el origen del amor que la mueve. Conforme mi hija fue creciendo, su mundo se amplió y empezó a tomar decisiones por cuenta propia. Yo la veía avanzar con ese espíritu suave pero firme, y aunque me esforzaba por soltar el control, siempre me quedaba una sombra de inquietud cuando la imaginaba enfrentando realidades que yo conocía demasiado bien. Esa inquietud se hizo más presente el día en que me presentó a Andrés, el hombre que años después terminaría cruzando un límite que jamás debió tocar. Desde el primer momento en que lo vi, algo en su presencia me provocó un ruido interno. No era un gesto grosero ni una actitud evidente, sino una forma muy sutil de caminar por la casa como si le perteneciera, una manera de observar todo buscando fallas, como si necesitara sentirse por encima de lo que veía. No hizo falta que hablara demasiado para notar ese aire de superioridad que a veces se confunde con seguridad, pero que en el fondo huele a control. Recuerdo la tarde en que vino por primera vez a comer con nosotras. Se acomodó en la mesa como si evaluara cada detalle, desde los platos hasta el mantel sencillo que yo había comprado con esfuerzo. No comentó nada, pero la expresión fue suficiente para que mi hija se pusiera nerviosa y empezara a justificar la decoración como si hubiera algo que corregir. Ese pequeño gesto me encendió una alerta silenciosa, una que, por cariño hacia mi hija, intenté ignorar. Con los meses noté diferencias más claras. Ella hablaba menos de sí misma y más de lo que él prefería, como si su identidad se fuera ajustando para encajar en un molde que él había construido. Cada vez que lo veía, encontraba un brillo extraño en sus ojos, como si se sintiera dueño de la situación y estuviera convencido de que su palabra tenía más peso que la de cualquiera. Mi hija, aún tan joven y tan dispuesta a complacer, empezaba a entrar en una dinámica que yo conocía demasiado bien.
esa que empieza con detalles pequeños y termina convirtiéndose en un patrón difícil de romper. Hubo momentos en los que yo intenté acercarme a ella para entender qué estaba pasando, pero siempre respondía que todo estaba bien, que él solo era un poco intenso o que así es su carácter. Yo reconocía esas frases porque alguna vez las dije para justificar actitudes que me lastimaban, y escucharlas salir de su boca me provocaba un vacío profundo. Aún así, no quise imponerle mi experiencia. Preferí observar con cuidado, esperando que despertara por sí misma antes de que la situación se volviera peligrosa. La familia de Andrés llegó pronto a nuestra historia, y desde ese instante todo tomó otro tono. Su madre, una mujer con dinero y una presencia que buscaba imponerse en cada espacio, hablaba de mi hija con una condescendencia disfrazada de amabilidad. Cada comentario llevaba una insinuación sobre cómo debía comportarse, vestirse o incluso expresarse, como si ella quisiera moldearla a su gusto. Aquello me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir, porque veía a mi hija esforzarse por encajar en un ambiente que no la abrazaba, sino que la evaluaba. Con el tiempo, esa familia comenzó a tratar nuestra relación como si fuera un adorno, algo que no importaba demasiado, y esa diferencia se volvió una carga para mi hija, quien intentaba equilibrar dos mundos muy distintos sin perderse en el intento. Yo notaba cómo su esencia se apagaba poco a poco, aunque ella insistiera en que todo estaba bajo control. Y mientras observaba esa transformación, entendía que algo se estaba formando en silencio, una tensión que tarde o temprano explotaría. La entrada de Andrés en nuestra vida no fue un relámpago, fue una sombra que avanzó despacio hasta cubrir demasiado espacio. Y aunque yo no quise verlo al inicio, ahora entiendo que cada detalle estaba anunciando la noche en la que todo se rompió frente a mis ojos. Con el paso de los meses empecé a notar cambios que no se gritaban, pero se sentían como una presión constante en el ambiente. Mi hija ya no tenía la misma alegría con la que solía entrar a casa, y su forma de caminar se volvió más pesada, como si trajera algo sobre los hombros que no sabía cómo quitarse. Yo la observaba con una mezcla de preocupación y paciencia, intentando no invadir su espacio, aunque por dentro me costara mantener la calma. Hubo una tarde en la que llegó con una sonrisa forzada que desapareció en cuanto se sentó en la sala. No dijo nada, pero su mirada evitó la mía de una manera que me reveló más de lo que cualquier palabra podría haber explicado. Esa evasión fue el primer indicio claro de que algo en su relación estaba cambiando, porque siempre había sido transparente conmigo, incluso en momentos complicados. Saber que ya no se sentía libre para hablar me golpeó en un lugar que pensé tener blindado. Pasaron días en los que la escuchaba justificarse por todo, por llegar unos minutos tarde, por contestar mensajes rápido, por no contestarlos, por cualquier cosa que antes no habría sido motivo de tensión. Noté que su forma de expresarse empezó a girar alrededor de lo que Andrés prefería, creía o decía, como si sus decisiones se filtraran a través de él antes de existir. No hacía falta escuchar discusiones. El desgaste se veía en su cuerpo, en sus gestos pequeños, en esa energía que ya no se prendía con facilidad. La distancia entre nosotras empezó a crecer sin que hubiera un conflicto directo. Era una separación silenciosa, una brecha que ella intentaba cubrir con excusas mientras yo fingía no darme cuenta para no presionarla. Había noches en las que la oía llorar bajito en su cuarto, y, aun sabiendo que algo no estaba bien, me quedaba sentada frente a la puerta con la esperanza de que me hablara. Nunca quise entrar sin que me lo pidiera, porque sabía que una madre puede ayudar, pero también puede empujar demasiado cuando la herida aún no está lista para abrirse. La familia de Andrés contribuyó a esa distancia de maneras muy sutiles. Cada comentario hacia mí llevaba un matiz de juicio disfrazado de cortesía. Empecé a sentirme como una visita incómoda cuando ellos estaban presentes, y esa sensación también la absorbió mi hija, quien se esforzaba por equilibrar ambas partes, aunque el resultado siempre terminara inclinándose hacia afuera. Yo veía cómo intentaba complacer a todos a costa de su propia tranquilidad, y me dolía saber que lo hacía para evitar discusiones que ya se estaban volviendo comunes. Hubo un momento decisivo, aunque nadie lo dijo en voz alta. Fue un domingo por la mañana, mientras desayunábamos juntas. Se quedó mirando su taza como si buscara respuestas en el fondo, y en ese gesto entendí que había perdido algo de sí misma sin darse cuenta. No era miedo lo que veía en sus ojos, sino cansancio, un desgaste emocional que avanzaba poco a poco,
erosionando esa luz tan característica que siempre había llevado dentro. Aún así, trataba de mantener una apariencia estable para no preocuparme, aunque yo ya había leído el mensaje entre líneas. Nuestra relación seguía existiendo, pero ya no estaba abierta como antes. Se había llenado de silencios densos, de pensamientos que me ocultaba por protección o por vergüenza. Y aunque no me lo dijera, podía sentir que Andrés estaba reclamando espacios que no le correspondían, lugares internos que empezaban a alejarla de mí. Esa distancia no se hizo grande de un día para otro. Se construyó paso a paso, como una sombra que se extiende sin que una se dé cuenta, hasta que, de pronto, cubre todo lo que antes brillaba. Y mientras más la veía desvanecerse, más claro tenía que algo estaba a punto de romperse. Algo que ya no podía detenerse con palabras suaves ni con paciencia. La noche de la cena no fue un accidente. Fue la consecuencia final de todo lo que se había ido formando en silencio. Aquella noche llegué a la cena con una sensación extraña en el pecho, como si mi intuición estuviera tratando de advertirme algo sin palabras. Había observado tantos cambios en mi hija durante los últimos meses, tantos silencios forzados, tantos gestos contenidos, que cualquier reunión con la familia de Andrés me tensaba más de lo que quería admitir. Aún así, traté de mantener la calma porque sabía que ella necesitaba verme firme, aunque yo estuviera desgastada por dentro. Desde el momento en que entramos a la casa, el ambiente se sentía cargado. Los movimientos de mi hija eran más rígidos, su mirada evitaba hacer contacto con la mía, y su respiración se volvía más corta cada vez que Andrés se acercaba demasiado. Él caminaba de un lado a otro dando instrucciones sin pedirlas, como si todos debiéramos seguir un guión que solo él conocía. Su madre lo observaba con un orgullo casi exagerado, como si su manera de imponerse fuera un logro. Había una tensión en el aire que cualquier persona atenta habría notado, aunque todos fingían que todo marchaba bien. Yo intenté distraerme preparando algunos platillos, pero cada comentario que escuchaba detrás de mí reforzaba la sensación de que algo estaba a punto de estallar. El tono de Andrés, su forma de corregir a mi hija por detalles insignificantes, la manera en que ella aceptaba cada comentario sin chistar, todo eso me provocaba una ansiedad que apenas lograba controlar con respiraciones largas. Mientras nos acomodábamos a la mesa, su madre tomó una postura que ya conocía bien, esa actitud de quien observa con la intención de juzgar. Y aunque yo traté de concentrarme en mi plato, igual escuchaba cómo hacía comentarios disfrazados de sugerencias, todos dirigidos a mi hija. Comentarios sobre su ropa, sobre su cabello, sobre cómo debía comportarse frente a los demás. Cada frase era un recordatorio de que no la veían como persona, sino como alguien que debía ajustarse a sus expectativas, sin margen para ser ella misma. La comida avanzó entre silencios incómodos. Mi hija estaba inquieta, movía las manos sin darse cuenta, respiraba más rápido cuando Andrés la miraba fijamente. Yo conocía ese tipo de tensión. La reconocía porque alguna vez la viví, y verla en ella me provocaba una mezcla de rabia y miedo que me costaba disimular. Aún así, traté de mantenerme tranquila, esperando que la noche terminara sin conflictos. Todo cambió en cuestión de segundos. Andrés le pidió algo a mi hija en un tono que todos podrían haber interpretado como una simple instrucción, pero su expresión revelaba algo más profundo. Ella se levantó para traer lo que él pedía, pero tropezó ligeramente con la silla y dejó caer un vaso. No fue un golpe fuerte, no fue un accidente grave, pero para él fue suficiente para perder el control. Su reacción fue tan rápida que casi no tuve tiempo de procesarla. Se levantó de la silla, tomó a mi hija del brazo con una fuerza innecesaria y, sin pensarlo dos veces, levantó la mano y la golpeó en la cara con una brutalidad que no había mostrado antes frente a mí. El sonido de la cachetada retumbó en toda la habitación, y todo se detuvo en un silencio helado que aún siento cuando lo recuerdo. Mi hija quedó paralizada. No supo cómo reaccionar. Bajó la mirada como si quisiera desaparecer, mientras su respiración se quebraba por dentro. Yo me quedé sin aire. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho, como mis manos se tensaban, como cada parte de mí gritaba para intervenir, pero estaba en shock. Ese instante me dolió de una manera indescriptible, porque vi a la niña que había criado, la que siempre protegí, recibiendo un golpe que jamás debió tocarla. El silencio no duró mucho. Su madre, que había estado observando todo,
Tomó el celular y comenzó a grabar con la misma calma con la que una persona registra un recuerdo bonito. Su risa fue lo más perturbador de la escena, una risa que se clavó en mi piel mientras su teléfono apuntaba directamente hacia mi hija, como si buscara capturar la humillación para tenerla guardada como prueba de poder. No hizo falta que dijera nada para que mi cuerpo reaccionara. Una sensación fría recorrió mi espalda, una mezcla de ira contenida y claridad peligrosa que nunca había sentido con tanta fuerza. Supe que si abría la boca en ese momento, no iba a poder controlar lo que saliera. Supe que si me quedaba un segundo más en esa mesa, iba a hacer algo que tal vez me arrepentiría después. Me puse de pie sin levantar la voz, pero con una determinación que pocas veces había sentido. La silla se movió hacia atrás con un sonido duro, y todos voltearon a verme como si esperaran un estallido. No lo di. Caminé hacia la terraza con pasos firmes, tratando de mantener la cordura mientras mi hija, con los ojos llorosos, se tocaba la mejilla sin entender por qué la persona que decía amarla la había tratado así frente a todos. Una vez afuera, respiré hondo intentando calmar el temblor que me recorría las manos. Sabía que ese momento no era el final, sino el inicio de algo más grande. Un límite había sido cruzado, uno que yo no pensaba dejar pasar como si nada. Tomé mi celular con una claridad que me sorprendió. Busqué el número que había prometido no marcar, ese que guardé para una emergencia que esperaba no vivir nunca. Lo presioné con fuerza. Esa llamada cambió todo. Y mientras escuchaba el tono de conexión, entendí que, a partir de ese instante, ya no era solo una madre dolida. Era alguien dispuesta a detener lo que por fin había salido a la luz. Después de hacer esa llamada, me quedé de pie en la terraza con el celular en la mano y una sensación extraña recorriéndome el cuerpo. No era miedo ni angustia. Era una calma diferente, una que nacía del dolor, pero también de una claridad que llevaba tiempo formándose en silencio. La respiración volvió a su ritmo poco a poco, como si mi cuerpo entendiera que ya no podía permitirse temblar. Algo en mí se había activado y no pensaba detenerse. Frente a mí, la noche se extendía tranquila, en completo contraste con lo que acababa de ocurrir dentro de esa casa. Escuchaba murmullos, pasos tensos, pero nada de eso me movió. Mi mente estaba enfocada en un solo punto. Lo que vi no podía repetirse jamás. Esa decisión no me sorprendió, porque llevaba meses acumulándose dentro de mí, esperando un detonante que me obligara a actuar. Y ese detonante acababa de llegar con la fuerza de un golpe que todavía resonaba en mi pecho. Hubo un momento en el que cerré los ojos para no caer en la desesperación. Necesitaba ordenar lo que sentía, porque sabía que cualquier decisión impulsiva podía empeorar las cosas. Recordé a mi hija de niña, recordé su risa, sus manos llenas de pintura, su forma tan pura de abrazarme. Pensar en esa versión de ella me permitió sostenerme en el presente sin perder la cabeza. Yo tenía la obligación de protegerla, incluso si ella todavía no encontraba la fuerza para protegerse sola. La mente comenzó a trabajar de una manera distinta, como si cada recuerdo, cada gesto, cada señal que había ignorado se alineara para mostrarme la verdad con una claridad brutal. Había tolerado demasiado, había esperado demasiado, había confiado en que la situación mejoraría por sí sola, pero esa esperanza había sido una ilusión. La realidad estaba ahí, frente a mí, golpeando más fuerte que cualquier palabra. Mi hija estaba en peligro emocional y físico, y yo no iba a permitir que diera un paso más hacia ese abismo. Ese silencio en la terraza no fue un vacío. Fue el lugar donde se acomodó mi decisión. Sentí como mi corazón dejaba de latir con desesperación y empezaba a hacerlo con fuerza. No era rabia, era determinación. No era venganza, era defensa. No era impulsividad, era instinto. Todo eso se juntó en mí con una lucidez que nunca había tenido, una que me hizo entender que no podía volver a casa fingiendo que nada había pasado. Un pensamiento me atravesó. Mi vida entera había sido una colección de batallas silenciosas, peleas contra situaciones que no pedí, momentos en los que tuve que levantarme sola sin nadie que me apoyara. Si había sobrevivido a tanto, no era para verme paralizada hoy. Cada golpe del pasado, cada sacrificio, cada caída, me había preparado para este instante. Estaba lista, aunque no lo hubiera sabido hasta ahora. La llamada que hice no era un impulso desesperado. Era una puerta que abría un camino nuevo, uno donde ya no habría silencios incómodos ni miradas bajadas.
Sabía que las cosas se moverían rápido, que lo que venía no sería sencillo, pero prefería enfrentar una tormenta con los ojos abiertos que seguir fingiendo que todo estaba bien mientras mi hija se rompía por dentro. Permanecí en la terraza unos minutos más, respirando la noche hasta recuperar por completo la calma. Cada segundo reforzaba la convicción que me sostenía. Esa familia había cruzado un límite irreparable. Yo no iba a entrar en su juego, ni iba a suplicar, ni iba a quedarme callada como tantas veces lo hice en mi vida. Esta vez sería diferente, porque esta vez no estaba actuando por mí, sino por la persona que más amaba en el mundo. Cuando regresé a la mesa, ya no era la misma. Algo en mí había despertado, algo que llevaba años dormido, esperando el momento correcto para salir. Y desde ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Después de la llamada todo se movió con una intensidad que me sorprendió, pero no me asustó. Esa energía nueva que había despertado actuó como un motor y empujó mis pasos con claridad, sin titubeos. Llamé a quien sabía podía ayudar de verdad, a alguien que no juzga sino que actúa. Mientras hablaba expliqué lo esencial en voz baja y pedí lo que necesitaba: presencia, testigos, asesoría. En menos de una hora llegaron 2 personas que conocía de antes y que entendieron al instante la gravedad de la situación, sin preguntas innecesarias. Su llegada me dio un respaldo práctico que transformó la incertidumbre en un plan concreto. Al regresar a donde estaba mi hija lo hice de manera distinta a antes, con la calma de quien ya no mira para atrás y con la determinación de quien sabe que proteger implica movimiento. Nos sentamos juntas en la sala y lo primero fue escucharla sin interrumpir, darle permiso para nombrar lo que sentía sin que nadie intentara arreglarlo por encima. La escuché hasta el final, recogiendo cada palabra, cada silencio, cada gesto que escapaba entre sus labios. Mi postura fue de acogida y no de prisa, porque la reconstrucción emocional no tolera atajos ni soluciones prefabricadas. Con pasos medidos empezamos a mover cosas prácticas. Junté documentos importantes que estaban a la mano, registré la conversación en la que ella contó lo que pasó y pedí que alguien quedara a su lado por un tiempo. Buscamos atención médica para atender la cachetada, aunque fuera algo que podía verse como menor ante ojos ajenos. Para nosotras era necesario dejar constancia y atender cualquier señal que pudiera afectar su cuerpo o mente. Al mismo tiempo, consultamos con una abogada que me orientó sobre medidas concretas para protegerla desde lo legal, explicándonos en palabras sencillas cada opción para actuar sin exponernos más de lo necesario. Mientras se armaba esa red de cuidado, me dediqué a lo que sabía hacer bien: ordenar el hogar de inmediato para que se sintiera seguro, reorganizar las cosas de modo que la casa volviera a ser refugio y no recuerdo de humillación. Cambié la disposición de los muebles para que las entradas quedaran vigiladas, guardé el celular de la suegra lejos e instalé una pequeña rutina de señales para que mi hija supiera que no estaría sola. A la vez, empecé a buscar alternativas concretas para su independencia, opciones que la ayudaran a recuperar autonomía sin imponer decisiones, cursos, amigas de confianza, espacios fuera de la relación donde pudiera reencontrarse con su voz. En paralelo, yo no me quedé inactiva. Reforcé mi propio cuerpo y mi mente porque sabía que esa fortaleza sería el sostén de las decisiones venideras. Empecé a caminar todas las mañanas, a tomar clases de defensa personal simples y prácticas, y a acudir a terapia con una profesional que me ayudó a nombrar lo que había tolerado en el pasado sin juzgarme. Esas acciones no eran símbolos vacíos. Eran señales concretas para mi hija y para mí. Estábamos reconstruyendo límites, marcando un territorio de respeto que nadie podía pisar. Las conversaciones con la familia de ellos también se dieron, pero bajo reglas nuevas, solo en presencia de testigos y con límites claros sobre lo que podían decir o hacer dentro de nuestra casa. Eso cambió la dinámica desde el primer encuentro, donde antes había condescendencia y amenazas implícitas. Ahora había contratos simples, acuerdos y la advertencia de consecuencias legales si se volvía a cruzar una línea. La tensión se mantuvo, por supuesto, pero se transformó en una barrera que protegía más que una frontera imaginaria. Al cabo de semanas, fuimos construyendo un ritmo que nos devolvía la paz a cuentagotas. Mi hija volvió a pintar en la pared, a dejar sus cosas tiradas sin culpa, a reír de a poco en la cocina mientras preparábamos algo simple. Empezó a trabajar en un proyecto pequeño que la apasionaba y que le permitió sentirse útil y dueña de su tiempo. Ese proyecto fue una brújula para su propia reconstrucción. Yo, por mi parte,
Armé una pequeña rutina de avisos y revisiones para asegurar que todo lo acordado se cumpliera, y me mantuve firme en las decisiones que tomamos juntas, aunque implicaran tensiones con quienes nos habían querido imponer otra historia. Nunca dije que sería fácil, pero sí dije que sería firme. Cada acción que emprendimos fue una pieza de un plan mayor: proteger, sanar y reconstruir en términos reales, no en promesas. Esa renovación fue práctica y simbólica a la vez. Cambió la forma en que nos mirábamos y empezó a definir un nuevo futuro donde el respeto no era negociable. Porque cuando una madre y una hija se ponen de acuerdo para cuidar lo que más aman, no hay retroceso posible. Solo pasos concretos hacia adelante, uno a la vez, con la certeza de que lo que se perdió se puede reconstituir con amor, decisión y justicia aplicada. Conforme pasaron las semanas, una nueva etapa empezó a tomar forma dentro de mi casa y dentro de nosotras mismas. Lo que había iniciado como una reacción urgente se convirtió en un proceso más profundo, casi como si ambas hubiéramos despertado de un sueño pesado que nos mantuvo distraídas por demasiado tiempo. Cada día tenía un ritmo distinto, pero ninguno era igual al anterior. En cada uno se notaba un avance pequeño, una señal de que estábamos construyendo un camino propio sin pedir permiso. Mi hija comenzó a recuperar partes de sí que creía perdidas. Al principio lo hizo con pasos tímidos, como si tuviera miedo de que alguien le arrebatara ese espacio recién ganado, pero poco a poco empezó a tomar decisiones más claras. Había días en los que pintaba durante horas, dejando que el color corriera por las paredes o por los lienzos que yo le compré, no para entretenerla, sino para que recordara que la creación siempre había sido uno de sus refugios más profundos. En esos momentos la observaba desde lejos, sin interrumpirla, porque sabía que cada trazo era una forma de regresar a sí misma. Mientras ella reconstruía su interior, yo atravesaba mi propio proceso. Me di cuenta de que durante años había sobrevivido en automático, creyendo que ser fuerte significaba resistir sin quejarme, cargar con todo sola y evitar que mis heridas ocuparan espacio. Ese pensamiento cambió cuando compartí mis primeras sesiones de terapia con mi hija. Ahí descubrí que sanar no es olvidar, sino aprender a poner cada cosa en su lugar sin que gobierne tu vida. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a revisarme con honestidad, sin esconder mis miedos ni justificar mis silencios. Dentro de esa transformación surgió algo inesperado, una relación más transparente entre nosotras. Ya no hablábamos desde el miedo ni desde la culpa, sino desde la verdad. Dejamos de evitar los temas difíciles y empezamos a construir una comunicación donde cada una podía ser vulnerable sin temor a ser juzgada. Mis noches dejaron de estar llenas de preocupación silenciosa, y las suyas dejaron de cargarse de vergüenza o confusión. Ese cambio fue más valioso que cualquier plan o estrategia, porque la confianza que recuperamos fue el cimiento que sostuvo todo lo demás. Al mismo tiempo, comenzamos a formar una red de apoyo más sólida. Conectamos con mujeres que habían pasado por situaciones similares, compañeras que entendían el peso de la palabra silencio y reconocían el desgaste emocional detrás de cada decisión. Hablar con ellas nos enseñó que no estábamos solas, que hay historias que se repiten más de lo que deberían, pero que también existen caminos reales para salir adelante. Cada reunión, cada conversación, reforzaba la idea de que el cambio no es un acto aislado, sino un proceso compartido en el que una aprende, siente, cae y vuelve a levantarse. Mi hija también se abrió a nuevas experiencias. Decidió tomar un curso que hacía tiempo quería estudiar, uno que la obligaba a salir de casa, socializar, moverse en espacios donde no era vista como alguien que debía ajustarse a expectativas ajenas. La primera vez que volvió de clase con una sonrisa auténtica sentí una emoción que me recorrió el cuerpo de arriba a abajo. Era la prueba viva de que la transformación estaba ocurriendo tanto afuera como adentro. Esa sonrisa valió cada desvelo y cada lágrima contenida. En paralelo, inicié un proyecto personal que tenía guardado desde hacía años. Un pequeño negocio de comida casera que siempre soñé poner en marcha. No busqué hacerlo grande ni pretencioso, quise hacerlo sostenible, honesto y fiel a mis raíces. Organizarlo me hizo reencontrarme con partes de mí que creía dormidas, partes que alguna vez tuvieron sueños propios más allá de sobrevivir el día a día. Cocinar para otras personas, recibir comentarios, ver mi trabajo valorado, me recordó el poder de avanzar sin miedo al fracaso. Este camino de descubrimiento no eliminó el dolor del pasado, pero lo transformó. Cada día que avanzábamos,
Cada paso que dábamos, nos alejaba un poco más de esa noche terrible y nos acercaba a una versión más fuerte de nosotras. Hubo días difíciles, por supuesto. Momentos en los que las dudas regresaban o los recuerdos pesaban más de lo normal. Sin embargo, incluso en esos días, había algo distinto dentro de cada una fuerza nueva, una claridad que no existía antes y que nos guiaba hacia adelante. Lo más importante fue descubrir que ya no vivíamos con miedo. Entendimos que el miedo no desaparece de un día para otro, pero sí puede cambiar de forma. Antes nos paralizaba, ahora nos advertía. Antes nos cerraba puertas, ahora nos invitaba a abrirlas con más cautela. Ese cambio fue parte del crecimiento, parte de esa versión nuestra que estaba renaciendo. Llegó un punto en el que dejamos de medir el progreso por los días que habían pasado desde la agresión, y empezamos a medirlo por las decisiones que hacíamos sin miedo, dormir tranquilas, salir sin pedir permiso, hablar sin miedo al juicio, reír sin sentir culpa. La vida volvió, poco a poco, en detalles pequeños, como si nos devolviera trozos de luz que alguna vez se apagaron. Ese camino que recorrimos juntas marcó el inicio de algo nuevo. No un regreso al pasado, sino una transformación que solo puede nacer después de tocar fondo. Y mientras más avanzábamos, más claro se volvía que estábamos preparándonos, sin saberlo, para lo que vendría más adelante. Porque tarde o temprano, quien rompe una vida ajena siempre vuelve a tocar la puerta. Y ese momento estaba por llegar. El tiempo avanzó con un ritmo más estable, y esa calma que habíamos construido se volvió parte natural de nuestros días. Mi hija recuperaba su brillo con pasos seguros, mientras yo continuaba reforzando cada rincón de nuestra vida para que nada ni nadie pudiera derrumbar lo que habíamos logrado. Nunca imaginé que, justo cuando empezábamos a sentir estabilidad, la sombra del pasado volvería a cruzarse en nuestro camino con la misma fuerza con la que había salido. Una tarde de domingo, mientras organizábamos algunos papeles del negocio y mi hija preparaba una de sus pinturas nuevas, un mensaje inesperado vibró en mi celular. Sentí un escalofrío apenas leí el nombre en la pantalla. Era Andrés. Después de meses de silencio absoluto, se atrevía a buscarme como si nada hubiera pasado. El texto era corto, casi frío. Decía que necesitaba hablar conmigo y que todo había cambiado. No respondió de inmediato porque sabía que esa frase rara vez significa algo bueno cuando viene de alguien que ya demostró lo que es capaz de hacer. Decidí no contestar, pero su insistencia aumentó. Mandó otros mensajes, después llamadas perdidas, incluso notas de voz que nunca abrí porque no quería escuchar su tono manipulador. La inquietud creció cuando escribió que necesitaba vernos antes de que fuera demasiado tarde. Ese tipo de palabras, tan cargadas de urgencia artificial, suelen esconder problemas graves. Aún así, mantuve la distancia porque no pensaba permitir que nos arrastrara a su caos. Minutos después tocaron la puerta con una fuerza que no coincidía con una simple visita. El sonido resonó en la casa como una advertencia, uno de esos golpes que traen noticias pesadas. No abrí de inmediato, observé por la ventana lateral y ahí estaba él, parado con una expresión que nunca le había visto, cansancio mezclado con desesperación. No lo recibí sola. Llamé a la persona que me acompañaba durante cualquier situación de riesgo, y solo entonces abrí. La imagen que apareció frente a mí era muy distinta al hombre altivo que golpeó a mi hija aquella noche. Su postura estaba vencida, la mirada perdida y un temblor apenas visible le recorría las manos. No tardó en soltar que todo en su vida se había venido abajo. La relación con su familia estaba rota, su madre había decidido alejarse de él después de una discusión fuerte y, para empeorar las cosas, había perdido su trabajo por un incidente que no quiso explicar, aunque dejaba claro que su carácter explosivo había tenido algo que ver. Habló sin orden, sin cuidar su imagen como antes. Mencionó que su madre lo culpaba por haber arruinado todo, que amigos cercanos dejaron de responderle y que incluso su nuevo círculo ya no lo veía igual. Era como si el castillo que tanto presumió se hubiera derrumbado pieza por pieza hasta dejarlo solo frente a sus errores. Voy a ser honesta, verlo así no me provocó gusto ni alivio. Sentí una distancia fría, como si estuviera frente a una lección inevitable de la vida, una que él mismo había provocado. Mi hija escuchó parte de lo que decía desde la sala. No se acercó, no intervino, simplemente permaneció con la espalda recta, respirando profundo.
Esa postura decía más que cualquier palabra. Representaba todo lo que había avanzado, toda la fuerza que había recuperado. No necesitaba esconderse ni temer. Estaba ahí, presente, recuperada, firme. Y esa sola imagen me bastó para sostenerme. En algún punto de su discurso, Andrés comenzó a hablar de errores, momentos difíciles, malos entendidos, usando esas frases suaves que buscan diluir lo imperdonable. Intentó justificar su conducta, insinuar que su impulso aquel día había sido una explosión aislada que no volvería a repetirse, como si eso borrara el impacto de su mano en la cara de mi hija. Luego, casi sin aire, pidió una oportunidad para explicarlo todo, diciendo que necesitaba apoyo porque no sabía a quién más acudir. Antes, una versión más joven de mí habría intentado ayudar por costumbre, quizás por compasión o por miedo a crear conflicto. Pero esa mujer ya no existía. La versión actual sabía que la ayuda sin límites abre puertas peligrosas, y esa puerta estaba cerrada para él desde la noche en que rompió lo irrompible. Me miró como si esperara que lo invitara a pasar, pero no di ese paso. Mantenerlo en el marco de la puerta era más que un acto físico. Era una declaración clara de que su presencia no tenía lugar dentro de nuestra vida. No hablé de inmediato. Tomé un momento para observarlo, para ver ese contraste tan marcado entre el hombre que alguna vez se sintió dueño de todo y el que ahora pedía un espacio porque lo había perdido todo. La respuesta que le di no nació del rencor, nació de la serenidad que surge después de un largo proceso de reconstrucción. Lo miré con firmeza y le dije que no era nuestra responsabilidad cargar con las consecuencias de sus decisiones, que nuestra vida había tomado otro rumbo y que no había espacio para un reencuentro ni para nuevas explicaciones. No necesitaba gritar ni dar discursos. La seguridad en mi voz fue suficiente. La reacción fue una mezcla de sorpresa y derrota. Tal vez esperaba que lo recibiera con la misma disposición que tuve al inicio de la relación, cuando todavía confiaba en que era alguien estable. Pero no encontró a esa mujer. Encontró a una madre transformada, consciente y protegida por una hija que ahora sabía levantar la mirada sin miedo. Salió de nuestra casa sin levantar la voz, sin amenazas, sin la arrogancia con la que solía caminar. Su despedida fue un susurro casi roto que se perdió en el pasillo mientras bajaba las escaleras. Cerré la puerta con un aire de calma que nunca había sentido frente a él. No porque su presencia ya no me inquietara, sino porque entendí que ya no tenía poder sobre nosotras. Ese día marcó el fin de un ciclo. El regreso del antagonista no nos sacudió, nos confirmó hasta donde habíamos llegado. Después de la visita inesperada de Andrés, una sensación de alivio se instaló en la casa, como si al cerrar la puerta hubiéramos liberado un peso que no sabíamos que seguía colgando sobre nosotras. No era felicidad ni triunfo, era una calma que se quedaba quieta en los rincones, una calma que solo aparece cuando por fin se cierran ciclos que llevaban demasiado tiempo abiertos. Ese silencio permitió que mi hija y yo comenzáramos una etapa distinta, una que no estaba marcada por el miedo ni por el pasado, sino por el deseo genuino de seguir avanzando sin cargas ajenas. Al día siguiente hablamos con una claridad que pocas veces habíamos alcanzado. No hubo recriminaciones ni preguntas dolorosas. Hablamos desde la madurez que habíamos construido a lo largo de todo ese proceso. Mi hija compartió los pensamientos que había guardado en silencio durante meses, confesó emociones que la habían perseguido incluso después de salir de la relación, y lo hizo sin culpa. Me contó que, al verlo parado en nuestra puerta en ese estado, sintió algo inesperado, compasión, pero no de la que engancha, sino de la que surge cuando ya no existe vínculo emocional. Esa diferencia la fortaleció más de lo que imaginaba. Escucharla hablar con esa seguridad me provocó una emoción profunda. Para una madre, pocas cosas son tan poderosas como ver que su hija encuentra su voz después de haberla perdido. Me di cuenta de que no necesitaba empujarla, corregirla o enseñarle nada en ese momento. Lo único que necesitaba era mi presencia, una presencia tranquila que acompañara sin imponer. Esa comprensión marcó un antes y después en nuestra relación. Con el paso de los días, nuestra comunicación se volvió incluso más abierta. Empezamos a construir un espacio donde ambas podíamos hablar sin proteger a la otra del dolor. Mi hija se atrevió a nombrar los momentos en los que pensó que no sería capaz de salir adelante, y yo confesé que hubo días en los que tuve miedo de no estar siendo suficiente. Esa honestidad nos dio una libertad emocional que jamás habíamos tenido,
como si cada palabra que compartíamos rompiera una capa antigua de silencio acumulado. Dentro de esa nueva dinámica surgió una práctica diaria que se volvió esencial. Cada noche nos sentábamos unos minutos a platicar sobre lo que habíamos sentido durante el día, sin prisas y sin juicios. A veces eran conversaciones largas, otras, solo necesitábamos decir un par de cosas. Pero siempre terminaban con una sensación de tranquilidad que nos ayudaba a dormir sin la carga del pasado. Esa rutina fortaleció nuestro vínculo hasta convertirlo en una base sólida capaz de sostener cualquier decisión futura. La terapia también jugó un papel importante, no solo en lo emocional sino en la manera en que empezamos a entendernos mutuamente. Cada sesión nos ofrecía herramientas prácticas para reconocer nuestros límites, nombrar lo que nos lastimaba y, sobre todo, evitar repetir patrones que no queríamos volver a vivir. Mi hija aprendió a identificar señales que antes pasaban desapercibidas. Yo aprendí a no asumir responsabilidades que no me correspondían. Ambas crecimos, no desde el dolor, sino desde la voluntad de no quedarse estancadas en él. Una tarde, mientras lavábamos los trastes juntas, mi hija me dijo que ya no se veía como la mujer que recibió aquella cachetada, sino como alguien que renació después del golpe. Sus palabras me hicieron detenerme por un momento porque transmitían algo más profundo que autoestima, transmitían evolución. Yo la observé de perfil mientras hablaba y vi a una mujer distinta, una que había recuperado su luz y había transformado su herida en una convicción firme. La fuerza que irradiaba era real, no una máscara, y eso me llenó de un orgullo que pocas veces había sentido. Ese proceso de sanación también nos acercó a personas que se volvieron fundamentales en nuestra historia. Amigas, familiares y profesionales que participaron de manera respetuosa y constante nos acompañaron en la reconstrucción de todo lo que se había quebrado. Nadie intentó reemplazar nuestro vínculo ni tomar decisiones por nosotras, simplemente ofrecieron apoyo genuino, y eso nos hizo entender que, aunque la vida puede darnos golpes inesperados, también puede rodearnos de personas que ayudan a levantarnos sin pedir nada a cambio. Lo más significativo fue notar cómo el ambiente de la casa cambió. Ya no había tensión acumulada ni recuerdos que pesaran al pisar ciertos rincones. La cocina volvió a ser un lugar donde reíamos, la sala se transformó en un espacio para compartir ideas, y mi cuarto dejó de ser un refugio para el llanto para convertirse en un espacio de descanso real. Ese cambio físico reflejaba lo que estaba ocurriendo dentro de nosotras, una limpieza emocional profunda que expulsaba todo lo que no tenía que quedarse. En algún momento me di cuenta de que ya no vivíamos definiéndonos por lo que habíamos pasado, sino por lo que estábamos construyendo. Mi hija ya no evitaba hablar del tema, pero tampoco lo usaba como una excusa para frenarse. Lo veía como una parte de su historia, no como su identidad. Yo también dejé de cargar con la culpa silenciosa que muchas madres sienten cuando sus hijas sufren. Entendí que había hecho lo mejor que podía, y que el verdadero cambio no nació de la perfección, sino de la decisión valiente de actuar cuando llegó el momento. Esa reconciliación, ese proceso de sanar juntas, se convirtió en una lección profunda que ambas necesitábamos. No fue mágica ni inmediata, pero fue auténtica. Cada día construimos una versión más madura de nuestro vínculo, una versión que no se quiebra con facilidad porque está hecha de verdad, de esfuerzo compartido y de la certeza de que ninguna está sola. Con ese nuevo equilibrio, nos preparamos para cerrar el capítulo de manera definitiva. Porque aún faltaba enfrentar el último paso, la justicia emocional que llega cuando la vida, sin que una lo pida, acomoda todo en su lugar. Pasaron algunos meses desde el día en que Andrés regresó buscando refugio en una puerta que ya no le pertenecía. Con el tiempo, su presencia se desvaneció por completo de nuestra vida, como una sombra que pierde fuerza con la luz del amanecer. Esa distancia permitió que mi hija y yo consolidáramos cada paso que habíamos dado, no solo para olvidar lo ocurrido, sino para construir algo más profundo, una vida nueva donde ninguna de las dos dependiera del pasado para definirse. Una mañana, mientras acomodábamos unas plantas en el patio, llegó un mensaje inesperado de una amiga cercana. Ella trabajaba en un pequeño centro de apoyo y me contó que Andrés había estado acudiendo ahí por recomendación de un conocido suyo. No pidió detalles, ni me los dieron, pero sí me dijeron algo que se quedó grabado en mi mente. Estaba enfrentando consecuencias que jamás imaginó. Había perdido amistades, oportunidades y hasta relaciones familiares que consideraba seguras.
no por un acto de venganza, sino por la inercia natural de sus propias decisiones. Escuchar eso no me produjo alegría ni satisfacción. Sentí una calma extraña, casi silenciosa, como si la vida simplemente hubiera ajustado las piezas sin necesidad de que yo moviera un solo dedo. Mi hija, cuando se lo conté, respiró hondo y dijo que esperaba que él aprendiera algo de todo eso, no para acercarse, sino para que nunca repitiera el daño con otra persona. Sus palabras tenían una madurez que me conmovió, porque demostraban que el corazón que alguna vez temió romperse era ahora uno capaz de mirar hacia adelante sin rabia ni rencor. Mientras ella continuaba reconstruyéndose, yo también vivía mis propios cierres. El negocio que había iniciado empezó a crecer más de lo que imaginé. Las personas regresaban porque encontraban sabor, cariño y honestidad en cada platillo. Esa respuesta me recordó que las segundas oportunidades no siempre vienen de afuera. Muchas veces nacen de una decisión interna, una que se toma después de perderlo casi todo. Mi esfuerzo comenzó a rendir frutos y con eso apareció una estabilidad económica y emocional que jamás pensé tener. La casa se transformó en un punto de encuentro para quienes querían pasar un rato en paz. Mi hija pintó un mural en la pared principal del comedor del negocio, una imagen llena de colores que representaban movimiento y libertad. Cada vez que alguien le preguntaba qué significaba, ella sonreía y decía que era una historia larga resumida en colores. Su respuesta tenía una verdad profunda, no necesitaba explicarse, porque ya no estaba definiéndose por lo que sufrió, sino por lo que logró sanar. Una tarde nublada, mientras lavaba los platos en silencio, me llegó un pensamiento claro, casi como una voz interna que organizaba todo lo que había pasado. Esa frase se quedó conmigo. Nunca se trata solo de lo que nos hacen, sino de lo que decidimos hacer con lo que nos hicieron. Ese entendimiento me dio una paz que jamás había sentido. Entendí que no podía cambiar la historia, pero sí podía decidir cómo cargarla, y elegí hacerlo con dignidad. Mi hija y yo seguimos avanzando sin prisa, disfrutando de la tranquilidad que tanto nos costó recuperar. Ya no vivíamos esperando que el pasado regresara, porque ya no tenía espacio aquí. Ahora caminábamos hacia adelante con pasos firmes, sosteniéndonos mutuamente desde un lugar que no estaba construido con miedo, sino con confianza y amor real. Hubo un día en específico que marcó el cierre definitivo. Estábamos organizando unas cajas viejas en el cuarto de almacenamiento y encontramos una carpeta con documentos y fotos de la época en la que mi hija estaba con Andrés. Por un instante dudé si debíamos abrirla, pero ella me miró con serenidad y dijo que ya estaba lista. Revisamos todo juntas, no para revivir el dolor, sino para ver cuánto habíamos avanzado. No hubo lágrimas ni sobresaltos, solo una especie de agradecimiento silencioso por habernos tenido la una a la otra cuando más lo necesitábamos. Al terminar, guardamos todo en una caja pequeña, la cerramos y la colocamos en un estante alto donde no estorbara. No para olvidar, sino para recordar que ya no pertenecíamos a esa historia. Ese gesto, tan simple y tan simbólico, fue el cierre real. De alguna manera, esa caja representaba lo que quedaba del pasado, algo que existe, pero que ya no dirige nuestros pasos. Con el tiempo, aprendí que las heridas no desaparecen, pero se vuelven partes de una historia mayor donde también hay victorias, aprendizajes y momentos que iluminan la vida de formas inesperadas. Mirar hacia atrás ya no dolía. Ahora era una manera de reconocer la fuerza que habíamos desarrollado. Hoy puedo decir, sin dudarlo, que esa noche que marcó nuestra vida fue también el inicio de un camino que nos llevó a una libertad que nunca creímos alcanzar. Mi hija encontró su voz, yo encontré mi firmeza y juntas aprendimos que nadie tiene derecho a apagar la luz que una mujer lleva dentro. La justicia poética llegó sola, sin gritos ni confrontaciones, sin venganzas ni castigos impuestos. Llegó cuando comprendimos que nuestra verdadera victoria no era ver caer a quien nos hizo daño, sino vernos levantadas, completas y orgullosas de lo que somos ahora. Y mientras cierro este capítulo, me quedo con una frase que la vida me enseñó a la fuerza. Cuando una mujer recupera su poder, nada puede detener su historia. Ese es nuestro final. Y también nuestro nuevo comienzo.